Esta conferencia comenzará a grabarse. Y nada, Pilar, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estas conferencias, como bien sabéis, están organizadas por la respetable Logia Constante Alona 105 de la Gran Logia Simbólica Española. Son las segundas jornadas de masonería Retos del siglo XXI que organiza. La logia fue fundada en 1878 y trabajó hasta la llegada de la dictadura, hasta 1939. Y después, con la democracia, volvieron a sus trabajos y ahora trabajan con la Gran Logia Simbólica Española desde hace poco tiempo. La verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de que estén con nosotros. Cuando plantearon estas jornadas, el objetivo consistía en aproximarse a los grandes problemas o retos que tiene nuestro mundo desde una óptica masónica, o sea, desde los principios de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, convencidos de que una mejor sociedad es posible en base a estos valores. En la anterior edición se trataron temas sobre educación, laicismo, problemas medioambientales, perspectiva de género, siempre dentro de una visión masónica. Este año, que es la segunda vez que se organiza, se compone de 3 conferencias que aborda temas de cambio climático, psicología enfocada a la experiencia de masonería y una tercera conferencia dedicada a ciudadanía democrática y masonería como escuela de valores ciudadanos. Esta tendrá lugar mañana en la sede de la Universidad de Alicante y será colgada después en la web. En la primera de las conferencias, bueno, en realidad es en la segunda de la conferencia porque vamos a cambiar el orden, se aborda el gran problema del cambio climático y como el principio más... Sí, perdón, Pilar. Creo que Andrés ya está dentro. O sea que podemos mantener el orden si a Patricia le parece bien y a Andrés también. ¿Sí? ¿Andrés está por aquí? Estoy aquí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días por acá. Vale. Estoy aquí, hola Pilar. No te importa, ¿verdad, Patricia? Pues empezamos con Andrés. Que teníamos previsto. Ningún problema, mantenemos el orden, sí. Vale, sin problema. Muchas gracias, Patricia. Bueno, como decía, en la primera de estas conferencias se hablará sobre el cambio climático y cómo el principio masónico, desde la fraternidad, puede contribuir a dar un enfoque teórico en el debate político y también desde el punto de vista ético, la masonería puede decir cosas. ¿Qué suponen las medidas que deben tomarse para afrontar este asunto? Es de vital importancia para el bienestar presente y para la propia supervivencia del futuro de la humanidad, y es aquí donde la masonería, con la metodología que emplea, con sus diversas formas de ver las cosas, puede aportar un punto de vista diferente. De este tema nos hablará el doctor Andrés Martínez Moscoso. Él es jurista, doctor en estudios políticos y constitucionales por la Universidad de Alicante, es profesor a tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, en Quito. Tiene muchísimas publicaciones en revistas indexadas, es consultor nacional e internacional en temas relacionados con derecho público, gestión del agua, derecho medioambiental, es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, de la Unión Internacional del Agua, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y sus principales líneas de investigación, evidentemente, van sobre el derecho constitucional, derecho del agua, derecho ambiental y gestión pública. La segunda conferencia la presento para no interrumpir más tarde. Versará sobre psicología del masón y la imparte la querida hermana Patricia Planas Rufino. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona, tiene una muy larga trayectoria como psicóloga clínica y psicoterapeuta y ha trabajado particularmente en el abanico de trastornos psicopatológicos enfocados a las enfermedades autoinmunes como lupus, psoriasis o la artritis reumatoide, por ejemplo. Ella ha sido gran maestra de la Gran Logia Femenina de España y en la actualidad es maestra masona de la respetable Logia Luz I, del Oriente de Barcelona, y general maestra de la respetable Logia Dama Blanca en el Oriente de Andorra, ambas pertenecientes a la Gran Logia Femenina de España. No quiero retrasar más las conferencias, con lo cual, si el doctor Andrés Martínez quisiera empezar su charla. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, estimada Pilar. Adelante. No sé si me permitís compartir pantalla porque no me lo permiten para... Voy. Listo. Vale, parece que...
Solamente estoy dando Estás como autorización para que presentador. eso. Sí, solamente que desde mi ordenador tengo que actualizarlo, ¿no? Es eso. De acuerdo. Pero bueno, eh, hasta eso voy a empezar porque creo que vamos con un poco de tiempo. Muy buenas tardes, muy buenos días acá a este otro lado del charco. Creo que me va a ser un poco difícil compartir este rato la pantalla. Lo tenía planificado, pero parece que hay algún problema técnico de mi parte que desde el ordenador no se lo puede hacer. Pero bueno, al final del día, como ya me presentó Pilar, quiero agradecer por supuesto a todas y todos los hermanos. Que obviamente organizan esto y de manera particular mi querido hermano Manolo por siempre su generosidad y por supuesto por tenerme en cuenta. Como bien sabéis, he estado algún tiempo precisamente por España, parte de mi carrera la he realizado por allá y no solamente en el ámbito profesional y académico, sino también en el ámbito masónico. He recibido un saludo, un triple saludo de mi logia madre, la Libertad número 16 del Oriente de Cuenca, de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, de mi venerable maestro Jaime Andrade. El día de hoy yo vengo a proponer algo de manera particular, sobre todo a partir precisamente de algunos conceptos. El concepto, en primer lugar, de la fraternidad, en segundo lugar, a partir de la gobernanza de los recursos como un mecanismo eficiente para alcanzar la paz y obviamente en ese sentido también cómo conectarlo respecto a situaciones vinculadas con el cambio climático. Como sabrán, dentro de mi área de expertise está el tema del derecho, hablaré también algunos temas vinculados sobre escasez hídrica y por supuesto también los riesgos ambientales y globales que en este sentido cada vez se van generando. Y yo lo que les quería mostrar al inicio, no puedo obviamente graficarlo, pero creo que ha sido una noticia más que conocida en este sentido, lo que ha pasado precisamente y que está viviéndose a la fecha en Europa respecto precisamente de las situaciones vinculadas con la escasez hídrica, con esa gran sequía, la cual, si bien es cierto, para muchos negacionistas a lo largo del tiempo era más un tema cíclico que estaba ocurriendo, al final del día comienza a tener ya unas repercusiones mucho más de carácter práctica y estas repercusiones de carácter práctica nos hacen pensar sobre todo que es necesario dar unas respuestas. Y si pensamos dar unas respuestas, hace falta preguntarnos que obviamente tenemos que abordar una serie de factores vinculados, por ejemplo, a los riesgos hídricos. Y cuando hablo de riesgos hídricos podemos utilizar algunos conceptos, por ejemplo, como los famosos de del estrés hídrico. Y dentro de la zona que tuve oportunidad de compartir tanto mi vida amazónica y profana, por ejemplo, Alicante es uno de ellos como muestra. Y es una muestra precisamente respecto de donde se utiliza más cantidad de agua versus de la cantidad ofertada. Riesgos que por obvias razones ponen en situación crítica al mismo concepto de la famosa seguridad hídrica que se entiende obviamente como esa capacidad de acceder a agua de calidad, por supuesto, generando impactos bajos y que permitan también situaciones, por ejemplo, de acceso a nivel energético y, por supuesto, también de alimentos y de consumo. Sin embargo, también hay otros aspectos que nos hacen pensar qué pueden llegar a ocurrir, por ejemplo, sobre algunas apuestas que respecto al cambio climático poco a poco deberíamos, por obvias razones, preguntarnos. Hay un texto que a propósito lo pongo a colación, yo sé que es bastante, si ustedes quieren, polémico al respecto, y que es la famosa idea del señor Bill Gates. Bill Gates es uno de los grandes multimillonarios alrededor del mundo y en uno de sus textos, precisamente en uno editado el año pasado, se plantea este multimillonario, si acaso una persona, si alguna, está encendido algún micrófono, pero bueno. Si acaso alguna persona con su perfil, es decir, un multimillonario, tiene la capacidad moral de preguntarse cómo evitar un desastre climático. Y a lo largo de su texto él intenta advertir y sobre todo cuestionarse respecto de
cuáles podrían ser las posibilidades de alcanzar cero emisiones. Recuerden que actualmente tenemos 50.000 millones, la posibilidad que tenemos en la praxis, porque a veces suena como buenas intenciones aplicar los temas de energía solar, eólica, y sobre todo cómo crear una tecnología de vanguardia para obtener esos resultados. Y sobre todo, creo que siempre hace falta, cuando discutimos estos temas, evitar bulos y sobre todo utilizar también información cuantitativa de calidad. Y dentro de esa información cuantitativa de calidad, por ejemplo, deberíamos preguntarnos cuánto es aproximadamente el ranking de las actividades humanas que producen más o menos efecto invernadero. Y debemos saber que, por ejemplo, y en el caso español, preocuparos por obvias razones, que la construcción es la que encabeza con aproximadamente el 31%, el consumo energético el 27%, la agricultura el 19%, la movilización el 16%, y ahora que ha estado tan polémico en este último verano, el aire acondicionado simplemente con el 7%. Y frente a eso, también preguntarnos si es posible aplicar el tema de las energías renovables. Y a lo que quiero llegar, por obvias razones, ustedes dirán, ¿y a qué momento Andrés va a conectar respecto de lo que termina ocurriendo con los temas vinculados a la fraternidad? Y claro, la respuesta que viene desde una perspectiva de la fraternidad es que es necesario dar respuestas a problemas globales desde una perspectiva global. Hago un parangón en este sentido. Creo que una de las últimas crisis mundiales que hemos atravesado ha sido precisamente el tema de la pandemia y del COVID, y yo creo que no ha sido peor gestionada que precisamente desde una perspectiva global y sobre todo de una perspectiva de solidaridad y una perspectiva de fraternidad. Cada uno de los estados hicimos al final del día unas valoraciones e intentamos dar respuestas a nivel individual o a nivel singular cuando el problema era colectivo. Si seguimos revisando aspectos a nivel global importantes, el Foro Económico Global, cuando hace un reporte en el año 2022 respecto de identificar cuáles van a ser los riesgos más importantes en los próximos 10 años, dividiendo aquellos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, fíjense ustedes que del ranking de los 10 más importantes, sí, 5 son vinculados con materia de ambiente, y precisamente el primero que encabeza es el tema del cambio climático, seguido por cambios extremos a nivel de clima, pérdida importante de biodiversidad, problemas vinculados con el medio ambiente y precisamente el medio natural, y una crisis sobre todo de los recursos. ¿Qué nos lleva a reflexionar esto? Que de pronto las próximas crisis que vamos a tener, las próximas pandemias y sobre todo los grandes retos que tenga la humanidad van a venir respecto de estas áreas. Y la pregunta es si estamos o no estamos preparados para el efecto. A mí me gusta siempre referirme en mis charlas, me gusta contar a veces y compartir algunos textos. He compartido uno polémico hace un momento ya de Bill Gates, que les recomiendo que lo revisen, no necesariamente para convencerse de su posición, sino también para saber cuál es el lobby un poco que está por detrás. Hago una alerta de spoiler del libro, pero parte de la concepción un poco que maneja Bill Gates es regresar no necesariamente a las energías renovables, sí a temas de sostenibilidad y sobre todo de medios, por ejemplo, sostenibles, pero no a energías renovables, y él plantea pues, obviamente un lobby de manera de retorno a las nucleares, lo cual obviamente llama la atención y sobre todo que nos hace preguntar qué ocurre por detrás. Pero el otro texto que a mí me gusta utilizarlo al momento de hablar de sociedades, hablar de futuro y por supuesto hablar respecto de qué puede llegar a pasarnos a nosotros como sociedades, es un típico texto del profesor Jared Diamond. Para muchos les debe sonar. Jared Diamond, un antropólogo muy importante, que una de sus obras más interesantes, que se denomina Colapso, él hace un recorrido y se hace una pregunta: ¿por qué las sociedades en el pasado, es decir, siempre si queremos preguntarnos qué va a ocurrir con nuestro futuro, tenemos que preguntarnos qué ha ocurrido con nuestro pasado? Y claro, si pensamos en aspectos relativos, por ejemplo, con el agua o en su defecto con la biodiversidad, si pensamos respecto del ecosistema, es necesario preguntarnos qué les pasó a las sociedades antiguas. Y solamente voy a tomar como ejemplo lo que ocurrió, y esta es la hipótesis que plantea Diamond en su libro,
respecto de uno de los imperios más importantes y que es precisamente el Imperio Maya. Diamond plantea que precisamente el problema que tuvo la decadencia del Imperio Maya estuvo asociado a una crisis de los recursos, y esta crisis de los recursos de manera particular con el agua y con los desastres naturales. Se piensa que, y ustedes me van a decir sí, pero de lo que hemos leído y de lo que hemos revisado, los mayas tuvieron más bien un desarrollo muy importante a nivel de infraestructuras. Pero el problema, al parecer, lo que ocurrió fue que hubieron cambios extremos de clima. Para quienes estamos en este otro lado del charco, sabemos que tenemos unos dos fenómenos climáticos muy frecuentes que se conocen como el fenómeno del Niño y de la Niña respectivamente. Niño que viene a partir de las corrientes frías de Humboldt y que generan graves problemas de lloviznas, inundaciones, etcétera, y la Niña por periodos fríos de sequía. Esto hizo en su momento, en el caso de los mayas, que exista un problema relativo precisamente a el abastecimiento. Y obviamente parece que la historia se repite y que la historia se repite como un bucle sobre que los fenómenos meteorológicos se hacen presentes y las crisis relacionadas con desastres naturales están más cerca. Pero el problema es precisamente que no damos respuesta de una manera colectiva, no pensamos en el otro, pensamos no en la siguiente generación, no tenemos un compromiso intergeneracional, sino lastimosamente nos estamos preocupando únicamente con lo que ocurre en el día a día, y eso al final del día nos hace preocuparnos sobre por qué no hace falta, y aquí viene la idea de cómo desarrollar el concepto de fraternidad, de solidaridad, a partir de los conceptos que se denominan de la buena gobernanza. Y la idea de generar una buena gobernanza, en este caso buena gobernanza a partir de los recursos, la gobernanza de los recursos naturales plantea por lo menos 5 ejes. El primer eje habla precisamente de tener legitimidad y voz, es decir, de generar procesos que permitan la participación efectiva y no solamente que sea de una vía, sino que sea de doble vía a partir de la generación de consensos. Yo creo que en una sociedad del siglo XXI, donde queremos imponer agendas, donde queremos imponer criterios, que bien le haría a la sociedad incorporar principios masónicos como los de la tolerancia. La tolerancia precisamente para aceptar otras opiniones, para incorporar también en parte del debate lo que se dice la otra o el otro, y precisamente a partir de eso ir generando consensos. Qué difícil es generar consensos donde existe solo una posición dominante. Creo que bien haría que las y los masones alrededor del mundo también se involucren en el día a día a partir de incorporar estas agendas de buena gobernanza que en el día a día van a contribuir, por ejemplo, con la seguridad y, por supuesto, con la paz. No podemos dejar de decir que, si bien es cierto, hay una agenda importante en materia de cambio climático, como lo hemos venido anunciando ya con algunos acontecimientos graves a nivel de sequía, a veces a nivel de inundaciones, porque usualmente se pensaba solamente que el cambio climático era a nivel de sequías, y al contrario, se producen cambios muy accidentados respecto al clima en general. También hay que reconocer que existe todavía una agenda muy importante, sobre todo en materia de seguridad y paz internacional, donde cada vez existen más conflictos que están presentes. Véase el caso que continúa en Siria, los casos en África y, por supuesto, en Ucrania, que deben ir a la par de dar respuestas globales. El segundo principio en el cual quisiera enfatizar respecto de una buena gobernanza viene a partir de la accountability o la famosa rendición de cuentas, que no es otra cosa que ese proceso, el seguimiento, el monitoreo que damos a partir de la transparencia y la presentación de unos resultados. Piensen ustedes lo que va a ocurrir a nivel de las instituciones, a través de los gobiernos y, por supuesto, a través del uso de los recursos, tanto recursos económicos cuanto uso de recursos naturales. ¿Y por qué hago referencia a esto y dónde podría conectarse los principios masónicos? Precisamente frente a esa buena actuación, precisamente frente a ese criterio básico que debe tener todo aspirante, todo profano que quiera obviamente ingresar en la orden de ser hombre o mujer,
de buenas costumbres. Y claro, esto viene a partir precisamente tanto de la transparencia, de una posibilidad de rendir cuentas, donde existe un déficit muy alto por parte de las autoridades y donde los ciudadanos también no hemos terminado por involucrarnos, a partir de situaciones, por ejemplo, respecto del clima. Aquí voy a hacer una pequeña pausa respecto a los principios de gobernanza para referirme precisamente a través de cómo, en el caso de peticiones de justicia, de participación de las personas, los ciudadanos están haciendo ya un trabajo. No es que se va a hacer un trabajo, sino que los ciudadanos hacen ya un trabajo muy importante relativo a qué ocurre con el cambio climático y dentro de los fenómenos extremos. Y me refiero precisamente a cuál ha sido la respuesta sobre todo de los ciudadanos y la participación que ha tenido frente al cambio climático. Y me voy a ceñir a un par de casos donde ha sido la sociedad civil organizada la que ha dado respuesta en ámbito de justicia climática o justicia ambiental. El primer caso es obviamente muy conocido en Europa y es el famoso caso de la Fundación Urgenda versus Países Bajos, donde se dio un proceso de judicialización en materia de cambio climático y que fue la primera vez que los ciudadanos pusieron frente a un Estado, y vean ahí viene precisamente la participación y la organización y precisamente de qué manera el Estado, los ciudadanos rinden cuentas al Estado respecto de que los ciudadanos a través de la Fundación Urgenda le dijeron, atención Estado, tú no has cumplido con tus medidas relativas a mitigación, adaptación y regulación respecto a los compromisos que tú mismo accediste en materia de cambio climático. La sentencia es del año 2020 y tuvo un impacto muy importante, sobre todo en materia de pensar que la sociedad civil organizada termina teniendo una influencia, tiene una organización y sobre todo tiene una preocupación legítima en materia de cambio climático. La segunda, para que se den cuenta que también desde este otro lado del charco también hay una preocupación en ese sentido y que tiene una particularidad muy especial, fue el primer caso de tutela que trató la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia de Colombia, y que fue un tema muy icónico en la región, porque si bien es cierto fue una fundación la que representó, fue la primera vez que los jóvenes, aquí viene un principio muy importante que es el principio intergeneracional, no pensar solamente en estas generaciones, sino pensar obviamente en las futuras generaciones. Los jóvenes terminaron planteando algo que a mí me pareció bastante interesante. Los jóvenes demandaron al Estado, y esto para quienes conozcan de derecho, no fueron representados por sus padres, sino accedieron ellos directamente, y esta demanda en teoría de facto hubiese sido descalificada por cualquier juez porque los jóvenes no tenían representación, pero fue simbólico e icónico que lo hagan ellos mismos porque ellos estaban preocupados respecto de las omisiones que el Estado colombiano había tenido en materia de reforestación y por supuesto de materia climática, de los compromisos adquiridos por Colombia. La Corte les terminó dando la razón a los jóvenes y dijeron, el Estado colombiano no está preveyendo respecto de las actuaciones y sus compromisos internacionales en materia de cambio climático para que estos chicos no sufran en el futuro. El tercer caso, que también es un caso europeo y que de pronto merece la pena señalarlo, es el famoso caso del aeropuerto de Heathrow en Londres, donde la Corte Suprema de Gran Bretaña tomó una decisión favorable frente a un grupo de particulares que pedía precisamente la ampliación del aeropuerto. ¿Por qué? Porque se entendía que ampliando el aeropuerto se generaban mayor cantidad de emisiones y que si se generaban mayor cantidad de emisiones, al final del día esto contrastaba con el compromiso climático que estaba teniendo por obvias razones el Reino Unido. Al final del día se fueron pidiendo unas medidas compensatorias, que si bien es cierto no se podían ir en contra de la construcción, pero sí se podían pedir unas medidas compensatorias. Y el último, para no alargar este tema e ir avanzando, es el que ocurrió precisamente en España, en el caso de Madrid Central, donde obviamente, si ustedes quieren, se tomó en cuenta algo que para Latinoamérica
ha sido muy importante en los procesos constituyentes, tanto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, últimamente en Chile, que si bien es cierto la propuesta no prosperó, es esta dicotomía de la protección ambiental desde una perspectiva antropocéntrica y otra más ecocéntrica o biocéntrica, donde en este caso, a diferencia de los casos anteriores, la Corte, por temas de formalidad, dejó sin efecto una medida que al final del día, si ustedes quieren calificarla, era bastante amigable con la justicia climática respecto de un tema que terminaba afectando cuestiones legítimas de carácter económica de la sociedad, es decir, la movilización a partir de sus coches que no cumplían ciertos parámetros. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El tema antropocéntrico, el tema del individuo o la protección ambiental? Ese es un tema que todavía se encuentra a debate. A nivel de Latinoamérica es un tema que está, si ustedes quieren, un poco más avanzado, incluso con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tanto en el caso ecuatoriano, así como en la jurisprudencia colombiana o en su defecto en las leyes bolivianas. También es necesario aprender en este sentido, y creo que parte de los principios masónicos dentro de, obviamente, esta carrera que hacemos dentro de los determinados grados que vamos construyendo. Yo creo que podríamos hacer un parangón respecto de la famosa resiliencia y esa eficacia y eficiencia que deberíamos tener con el propósito de dar respuestas a los cambios que se están generando a la fecha. El mundo vive cada vez más cambios a nivel tecnológico, a nivel precisamente de usos nucleares y por supuesto a nivel ambiental. Para muchos os debe sonar muy conocida la obra de Yuval Noah Harari y la última precisamente que al final del día condensa un poco, que son las 21 lecciones para el siglo XXI, condensan precisamente en esos tres temas, que hay una agenda que, si bien es cierto, se repiten ciertos temas, el tema tecnológico, inteligencia artificial, el tema ambiental y el tema nuclear, es necesario que seamos resilientes frente a las situaciones que estamos atravesando y que debemos dar una respuesta. Más de uno durante pandemia pensamos que íbamos a salir más fuertes y mejores después de ese proceso y que, al parecer, la situación más bien ha sido negativa, y me concentro en el tema ambiental, ha sido negativa porque en distintos países alrededor del mundo más bien se ha utilizado como pretexto la reactivación económica, simplemente con una forma de respuesta a decir, sí, vamos a disminuir ciertos parámetros ambientales porque es necesario generar mejores condiciones económicas, y ya veremos en los próximos años los problemas que enfrentaremos. Es necesario también plantearse dentro de sus principios para la buena gobernanza un aspecto sobre justicia social y, por supuesto, justicia ambiental, con el propósito de generar, primero, una sostenibilidad ambiental, también rechazar formas de discriminación y proveer equidad. Yo creo que son básicos, ahí sí conectar los principios masónicos, precisamente donde tratamos los temas de igualdad, los temas de fraternidad y obviamente alcanzar la solidaridad. El trabajo que se hace tanto al interior de las logias, pero sobre todo la exteriorización que se viene haciendo por parte de algunas grandes logias es muy importante en este sentido. Hay muestras a lo largo y ancho del mundo, pero creo que la apuesta está pendiente. Son muy importantes las discusiones que se hacen al interior de nuestros talleres, pero la trascendencia es necesaria, y esa trascendencia en unos lugares con más libertades y por supuesto con más facilidades es un poco más sencillo y no siempre se replica. Y por último, claro, es necesario tener una visión, es necesario tener un liderazgo, una visión estratégica que permita una planificación de usos dentro de los recursos naturales en general. Y creo que el tema fundamental aquí que podríamos encontrar es el liderazgo que genera y los procesos de formación y de mejora continua que la propia orden hace en cada uno de nosotros, a través de no generar liderazgos personalistas, sino al contrario de liderazgos con trascendencia, con interés social y por supuesto con la mejora continua de la sociedad. Sin embargo, no todo es color de rosas y no todo es tal vez de la mejor manera como lo venimos planteando. Hace falta
pensar en unas responsabilidades que las llamamos comunes, pero unas responsabilidades comunes, pero a la misma fecha unas responsabilidades diferenciadas. ¿Qué quiere decir una responsabilidad común pero diferenciada? Que por obvias razones no puedo pedir al Estado, países desarrollados, que cumplan exactamente la misma agenda que tienen países en vías de desarrollo, donde si bien es cierto, existe una responsabilidad y creo que es un trabajo conjunto, lo cual lo vemos a través de la suscripción de tratados internacionales y por supuesto de la Agenda 2030, etcétera, con cada uno de sus objetivos, pero hace falta dar un poco más. Y creo que precisamente la orden, a través precisamente de sus criterios, de sus líneas de trabajo, puede llegar a influir. En el caso latinoamericano, que lo hablo por obvias razones con conocimiento de causa, es más que obvia la presencia que ha tenido la fraternidad tanto a nivel de la toma de generación normativa, al igual que de políticas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente hay importantes actores en esta materia de las logias que forman parte a nivel de ministerios, asesorías y, por supuesto, otras instituciones, y es momento de pronto de dar ese gran paso. Simplemente para ir concluyendo por razones de tiempo y, por supuesto, para sobre todo quedar abierto a las críticas, a las preguntas que existan en este sentido, creo que la agenda es más urgente y es más amplia de lo que muchas veces parece y que la misma viene generada a partir de distintas aristas y que dentro de esas distintas aristas el enfoque no puede venir solamente desde un criterio técnico, solamente desde un criterio social o solamente desde un criterio de colaboración o un tema de cooperación. Creo que es un trabajo conjunto que lo debemos hacer y que al final del día, precisamente respecto de los principios y los valores de la orden que he ido describiendo, creo que existen más sentimientos y situaciones que nos unen antes que las que nos separan, cuando lastimosamente a nivel de cada uno de nuestros países y dentro de nuestras realidades, más bien nos tratamos de ver nuestras diferencias en lugar de las cosas que nos unen. Creo que al final simplemente hacer una reflexión, una invitación a unirnos, a trabajar conjuntamente. Creo que las preocupaciones son globales y nuevamente con lo que inicié con mi intervención, queremos dar a veces soluciones locales, cuando las soluciones también tienen que ser globales y creo que la orden puede servir precisamente como ese puntal, más allá de cualquier gran oriente al que nos pertenecemos. Creo que hay unos sentimientos comunes y sobre todo, obviamente, unos elementos que hacen en sí propias a nuestra fraternidad que permitirían trabajar en conjunto. Pero siempre, y esto es una autocrítica, siempre existen personalismos y falsos liderazgos que a veces nos terminan nublando el camino cuando al final del día nuestros intereses deben ser más importantes y debemos superarlos. Hasta aquí mi intervención y nuevamente muchísimas gracias por el espacio y en caso de que exista alguna pregunta quedo a vuestra disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Sí, vamos a hacer como tampoco somos demasiados, cualquiera que quiera preguntar, pues desconecta el micrófono y hace la pregunta. Y siendo muy democrático, utilizando el privilegio que me da ser el que hablo, voy a hacer yo la primera pregunta, que es la siguiente. Andrés, has dicho, apuntado aquí, que las responsabilidades, está claro que la protección del medio ambiente, el cambio climático, tiene unos costes que van a repercutir en ciertas personas. Yo quería que profundizaras un poco sobre estos costes que tiene tanto desde el punto de vista individual de las personas que más débiles, que quizá a veces tienen que soportar costes más elevados que no pueden y esa carga no se reparte en toda la sociedad. Y también me quedo con la idea de que hay una responsabilidad común diferenciada según los países en estas cargas que se tienen para la protección del medio ambiente y en el caso del agua, si lo he entendido bien. Me gustaría que profundizaras en eso y a qué te refieres exactamente, que algunos países deben tener obligaciones menores que otros, en concreto países no industrializados o que, como ellos dicen, nosotros por qué tenemos que proteger el medio ambiente en aras de no hacer un crecimiento económico cuando ustedes ya lo hicieron antes.
Bueno, creo que muchas gracias, Manolo, por la pregunta y por supuesto por la crítica. Creo que esta es siempre una agenda muy importante y solamente voy a utilizar un ejemplo en ese sentido que usualmente es muy bien traída en el caso de Brasil, por ejemplo. En el caso de Brasil siempre hay una agenda detrás de eso relacionada, por ejemplo, con explotación de recursos. Siempre se dice es que Brasil es el pulmón de la Amazonía, etcétera. Y por obvias razones es el pulmón del mundo y obviamente debería protegerlo. Y claro, ellos dicen, sí, al final del día lo vamos a proteger, somos conscientes, pero nosotros estamos generando algo que se llama servicios ambientales. Nosotros vamos a proteger, somos conscientes, pero también vosotros debéis compensarnos de alguna manera. Si bien es cierto, es nuestro patrimonio, son nuestros recursos, pero nosotros vamos a dejar de percibir ciertos valores en tanto en cuanto vosotros podéis compensarnos de alguna manera. Hago un parangón que ocurrió en mi país y por eso lo cuento, ¿no? Aquí hubo una iniciativa que se llamó la iniciativa Yasuní TT. El Yasuní es un parque nacional protegido, Ecuador es un país mega diverso, que tiene una serie de condiciones y aparte se encuentran pueblos no contactados. Es decir, cumplía todas unas condiciones especiales, pero claro, la gran pregunta es que debajo de eso, obviamente hay gran cantidad de petróleo. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano en su momento fue hacer el siguiente planteamiento. Decir, miren, esta es la realidad, yo no voy a explotarlo, pero si yo no exploto, tampoco voy a tener la cantidad suficiente de recursos para mejorar la calidad de vida de mis individuos. En consecuencia, ¿qué les parece si un compromiso intergeneracional y sobre todo un compromiso internacional, vosotros podéis aportar de alguna manera para poder mantener esto? Se dieron dos condiciones muy especiales y cuento para que a veces las ideas son buenas pero no se llegan a concretar. En primer lugar, se vivía en su momento una crisis mundial, no hubieron los recursos necesarios y no hubo el interés, sobre todo de muchos estados. Hubieron aportes de pequeñas ONGs, pero los estados no lo hicieron. Y una particularidad, por ejemplo, desde Alemania, los diputados alemanes pensaron que mostrar esta figura, decir, tenemos esta megadiversidad, tenemos pueblos no contactados, pero si no hacen algo, nosotros vamos igual a terminar explotando. Ellos lo entendieron más bien como si fuese una solicitud de rescate de un secuestro, ¿sí? Es decir, casi como una extorsión, por decir, es tan importante lo que tenemos aquí, pero si vosotros no nos ayudáis, igual lo vamos a hacer. Lo entendieron así y lastimosamente al final del día comenzó a explotarse y a la fecha, por ejemplo, el Ecuador tiene un proceso activo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por falta de protección a los pueblos no contactados. Entonces, en ese sentido, a lo que voy y resumiendo para tu pregunta, sí, claro, muchas veces yo creo que el compromiso hay de todos los estados, pero no todos estamos en igualdad de condiciones y no estamos en el mismo momento histórico, no estamos en el mismo momento económico. Y claro, si bien es cierto, los estados quisieran hacer todas las, si tú quieres, las contribuciones del caso, en ocasiones también la parte económica pesa mucho y sobre todo el manejo de recursos al final del día termina devengando en tomar ciertas decisiones que no van a ser a veces las más correctas, por ejemplo, en explotación de recursos. Muchas gracias. Pues cualquiera, si quiere hacer una pregunta a Andrés Martínez Moscoso, seguro que sí. Sí, Juan. Hola, no. Sí. No sé si me oís. Eh, No sé si hay otro hermano yo creo, Hernández. sí, ¿me escuchan? Sí, Juan, Aló. adelante. Sí, bueno, mis queridos hermanos y mi querido conferencista Andrés, muchas gracias por la serie de ideas que has planteado. Yo, como residente de uno de los países hispanoamericanos, no uso el término latinoamericano, sino hispanoamericano, me siento en algún punto de tus ideas aludido, porque si bien has estado mencionando el hecho fundamentalmente teórico, diría, muy importante obviamente, hay una realidad que es lacerante para nosotros en Venezuela y
se refiere a el fenómeno no tanto de la niña o del niño, sino de la inmigración o por razones forzosas, políticas y económicas. Hay en este momento en Venezuela cerca de 6.700.000 venezolanos que han sido prácticamente expulsados. Y creo que eso es una razón más que ecológica, humana, que debe ser resaltada por todas las logias y hermandades en el mundo, como una situación que nos señala como una bomba de tiempo para todos. Creo que tú eres protagonista porque indicas que en Ecuador has residido y hay una colonia de inmigrantes venezolanos. Aparte de esto, lo que ocurre en este país o en este ex país con relación a la parte de la flora y la fauna es sencillamente grotesco y horroroso, toda vez que los recursos naturales están siendo violentados frente a las narices mismas de muchos hermanos que, teniendo las posibilidades, aunque sea de denunciarlo, no lo hacen. Y me gustaría, de alguna manera, que pudieras reflexionar sobre este asunto, fundamentalmente, no ya tanto de la razón ideológica o política, sino de lo que comporta prácticamente un país fuera, caminando por los senderos inhóspitos de toda Hispanoamérica, no solamente en el sur, sino en el centro e incluso en el norte de la América. Gracias por tu solidaridad. Gracias, querido hermano, qué gusto escucharte. Y solamente antes de empezar, por ejemplo, creo que siempre en Latinoamérica y creo que alrededor del mundo el fenómeno de la migración se ha sentido, mi familia lo ha sentido y también ha habido un proceso inverso. Y yo solamente te cuento, yo tengo familia venezolana y precisamente he sentido ese efecto porque en la década de los 70, igual que había el gran sueño americano, también había el gran sueño venezolano y muchos ecuatorianos fueron precisamente a Venezuela por un boom del petróleo. Mi familia estuvo allá y ahora mi familia ha tenido que salir, muchos de Venezuela, solicitando la nacionalidad ecuatoriana, porque caso contrario no lo podían hacer a través de un pasaporte. Y también me imagino que en los queridos hermanos en las distintas logias, en las distintas ciudades y países, tendrán presencia precisamente de queridos hermanos. En nuestro caso hemos recibido precisamente con mucha fraternidad y solidaridad a los queridos hermanos. Respecto de tu pregunta, creo que cuando un régimen, un Estado de Derecho se tuerce y precisamente deja de cumplir su fin último, que es satisfacer los intereses de la sociedad a partir de la creación de ciertas condiciones para que se puedan desarrollar, y al contrario se convierte en un régimen que busca simplemente beneficiar a particulares, con su defecto al propio régimen, termina trastocándose los valores y precisamente en el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, se termina expoliando y teniendo problemas en ese sentido. Obviamente conocemos que Venezuela y por supuesto la mayor parte de los países latinoamericanos son muy importantes en materia de biodiversidad y megadiversidad, y lo que está sucediendo es precisamente que fenómenos, por ejemplo, como la corrupción, están haciendo que simplemente ese deber ser de protección se deje de lado para satisfacer intereses personales. Yo creo que no importa el lugar del mundo en el que nos encontremos, tomar este tipo de decisiones que favorecen a unos pocos y no un sentido colectivo y por supuesto de cuidar el medio ambiente están incorrectos y concuerdo contigo. Al contrario, creo que
deberían haber muchas veces pronunciamientos. Pero claro, a veces el conflicto se genera es cuando hay tantas aristas dentro del conflicto, como obviamente es el caso venezolano, porque hay una crisis humanitaria, por supuesto política y una serie de otros factores que ya no vienen al caso. Hablar de un tema ambiental muchas veces queda de lado y es penoso, pero termina ocurriendo. Gracias. Sí, Patricia. Hola, gracias Manolo. Bueno, en primer lugar quería agradecerte, Andrés, tu conferencia. Y me hace especialmente ilusión estar hoy aquí contigo porque acabamos de llegar, el martes pasado llegamos de una expedición por tu país. Hemos estado en las Galápagos y también en Quito y hemos estado también en la Universidad de San Francisco de Quito. Los he visto. Yo estaba al ¿Perdona? frente. Que los he visto porque era del colegio de doctores. Sí, Estaba ahí, yo estaba ahí. Te hemos buscado Sí, y he preguntado por ti a varios profesores, pero no, porque quería saludarte en persona, pero te vi que estabas no, con Diego y con Carlos, Sí, con el rector y el exactamente, presidente. exactamente. Bueno, entonces, pues genial, pues me hubiese gustado saludarte en persona, pero a pesar de que pregunté si estabas por ahí, no me lo supieron decir, o sea que no me quedé con las ganas, pero bueno, te saludo a través de la vía telemática. Bueno, nos ha encantado tu país y nos ha encantado las Galápagos y a colación de tu charla, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque es una pregunta y un debate que se ha suscitado a lo largo de este viaje que hemos hecho, ¿qué crees tú, ¿no? Si la sostenibilidad del planeta pasa necesariamente por la necesidad de un decrecimiento o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para conseguir la sostenibilidad, ¿hay que decrecer o no hace falta? Gracias. Bueno, yo creo que desde un punto, en primer lugar, me alegro muchísimo que hayas estado en el país y sobre todo que hayas sentido en casa. Si hubiese sido genial tener contacto, espero a partir de esta reunión tener los contactos después a través de Manolo de pronto para podernos contactar. Y por supuesto que regreséis, sobre todo porque saben, y en general para todos, las Galápagos son un laboratorio vivo. Son un laboratorio vivo donde se puede hacer muchísimas cosas. Y en segundo lugar, dentro de nuestra universidad tenemos también otro laboratorio en la selva. En medio de la selva, el Tiputini, tenemos una estación científica espectacular donde se puede trabajar. Pero a partir de tu pregunta, creo que voy con la segunda parte de lo que te digo del laboratorio, etcétera, que la sociedad a lo largo del tiempo tiene obviamente una respuesta racional a través, por ejemplo, de generar nuevas formas de producción, superación, etcétera. Y claro, por otro lado viene el tema de carácter económico y pensamiento social, que lastimosamente, si bien es cierto, creo que una parte muy importante del mundo tiene esa idea de sostenibilidad, de pensar en el futuro, lastimosamente creo que la mayor parte recién está pensando en la supervivencia. Entonces es un poco lo que yo hablaba en la charla. Creo que estamos en dos momentos. Mientras en la academia, en los países en vías de desarrollo, cierta parte de la población está pensando precisamente en buscar formas más sostenibles y creo que ese es el deber ser y deberíamos hacer eso. La mayor parte de personas está pensando en llegar a fin de mes. Y claro, cuando tienes una balanza llegar a fin de mes o ser sostenible, pues terminas teniendo problemas en ese sentido. Entonces creo que hay que ir de la mano. No estoy casándome con los dos temas y decir solo tiene que ir de un lado o solo del otro. No, al contrario, creo que la ciencia, los desarrollos tecnológicos ayudarán sobremanera precisamente de pronto para tener producciones más limpias, sí, por supuesto, pero no nos olvidemos que cada vez crecemos más y crecemos en número de personas, etcétera, y que lo que pasa en Tarragona o lo que pasa en Zaragoza no es lo que pasa en Chunchi o Olausí en Ecuador o lo que pasa en Valledupar o lo que pasa en Valencia, Venezuela. Son realidades totalmente distintas y claro, a veces intentamos dar una respuesta solamente desde una perspectiva. Por eso siempre mi enfoque es verlo de manera global y también de manera interdisciplinar. No será la misma respuesta la que hace un jurista, que la hace un científico, la que hace un filósofo o la que hace un ingeniero técnico. Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, adelante. Sí, bueno. Oye, no, en primer lugar, bueno, quería agradecer al hermano Andrés pues su exposición que ha hecho y bueno, pues que me parece que es una visión necesaria
y que donde todos tenemos que profundizar y ahondar para dar una respuesta a un cambio de paradigma que creo que se nos viene encima y que es necesario, porque si no, este modelo que estamos construyendo de económico y social de sociedad no es sostenible. Y a raíz de lo que decía Andrés, que necesita una visión global con distintas aristas, lo que decía Patricia, ¿no? De si la sostenibilidad del planeta implica un decremento o un incremento de los bienes que necesitamos como sociedad, y lo que decía también Manolo con respecto a la producción y los costes de producción, si me permitís, voy a hacer, no me voy a extender mucho, un poco de énfasis desde el punto de vista económico, como economista y como profesor de economía de distintas universidades. Entonces, yo creo que tenemos que, además de las cuestiones que ha lanzado Andrés, yo creo que tenemos que plantearnos algunas cosas que son importantes, ¿no? Para darles enfoque total e integral a las respuestas y el reto y el cambio de paradigma al que nos enfrentamos. Me han notado aquí algunas de ellas mientras que tú hablabas, si me permitís. Y la primera pregunta, desde en un enfoque estrictamente económico, economicista, ¿no? Es decir, lo primero que nos preguntaríamos seríamos, oye, ¿qué enfoque le hemos dado o le estamos dando a la economía? ¿Una economía al servicio de la humanidad o la humanidad al servicio de la economía? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es la segunda. Hemos enfocado a la humanidad que tiene que estar al servicio de la economía. La economía para unos grandes o para unos intereses concretos y determinados. Y a partir de ahí no hemos desarrollado unos modelos económicos de producción y consumo que lo que hemos hecho ha sido cambiar ese modelo de histórico que venía, que es que la economía debía estar al servicio del hombre. Si, podéis leer, por ejemplo, el libro de José Luis San Pedro, ¿vale? Que es una economía humanista, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tal y como estamos ahora constituidos, podremos plantearnos las siguientes preguntas. Permitidme que las lea porque él las he anotado aquí. Dice, ¿nuestro modelo actual, el que tenemos hoy en día, de producción y consumo, es sostenible en el tiempo? Esa sería la primera pregunta. Y yo me mojo en esa primera pregunta y digo que no. Nuestro modelo actual de producción y consumo como sociedad enormemente capitalista no es sostenible en el tiempo. Lo estamos viendo ya, lo estamos viendo cada día en la necesidad de recursos crecientes que estamos demandando. Por ejemplo, la energía. Cada día queremos tener más dispositivos que consumen energía, pero la energía, aunque pensamos que es ilimitada, se está demostrando que es limitada. Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta viene en relación con esta. Las materias primas que necesitamos en todos los aspectos, ¿no? Para nuestro modelo de consumo, ¿son infinitas? Y la respuesta es que no. Los economistas llevamos muchos años diciendo en las facultades que hay materias primas que son infinitas y otras que son finitas y que solamente tenemos que tener en cuenta las que son finitas. Pues no. Hoy se demostramos que el aire, el agua, son finitas porque les estamos contaminando, porque estamos disponiendo de ellas como elementos que no tienen un subproducto o un residuo. Y eso es el resultado ya no solamente de la acción climática, sino el resultado de la acción de la actividad económica del hombre. Otra pregunta es, ¿nuestro planeta, que lo habéis planteado, la sostenibilidad, puede soportar el actual modelo y la presión que hacemos sobre el medio ambiente? Y nuestro hermano Andrés ha dicho que no, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es decir, ¿cómo planteamos este reto, este cambio de paradigma para que esto sea sostenible en el tiempo? Es decir, porque si nos vemos, los medios de comunicación nos están vendiendo todos los días el marketing de consumo, una serie de cosas. Oiga, cambie usted de coche cada 4 años. Probablemente muchos de nosotros no lo podemos permitir, pero nuestra sociedad no se lo puede permitir, porque implica unos excesos de niveles de producción de hierro y una serie de componentes que no son ilimitados, sino que son finitos. O, por ejemplo, cambiar el teléfono móvil de celular porque ha aparecido una nueva versión. ¿Lo podemos permitir? La respuesta es no. Y así podríamos ir dando respuestas y respuestas, es decir, a un montón de preguntas en las que nuestro modelo que estamos confeccionando consiste en tener y no en ser, en tener más cosas para ser feliz. Y estoy de acuerdo con lo que decía nuestro hermano Andrés de que, es decir, nosotros como masones tenemos la obligación de presentar un enfoque social que sea distinto al tener y que no sea el ser íntegro, el ser tolerante, el ser que es capaz de tener una visión distinta para cambiar un futuro que sea viable y no que no sea viable y que
no sea inviable como estamos defendiendo. Es decir, los costes vienen debido al modelo económico que estamos defendiendo todos. Es decir, os cuento un ejemplo que yo le cuento y que es muy significativo. Es un ejemplo, pero que yo le cuento a mis alumnos todos los años. Y es el ejemplo que yo le llamo de las gambas viajeras. Es una cosa que ocurre todos los años. ¿Qué le llamo yo a las gambas viajeras? Pues es lo siguiente. Es decir, estas gambas que muchas veces compramos nosotros en los supermercados, que están congeladas en bolsitas congeladas y que nos cuestan 3 o 4 euros, que ya están peladas, ¿vale? Pues esas gambas resulta que se capturan en el Mar del Norte, en el norte de Irlanda. Y para pelarlas no se pelan en Irlanda, para luego ofrecérnoslas a nosotros como consumidores, sino que se envían a China para que se pelen en China. Y una vez que están peladas en China, como los costes de manufacturación, de manipulación de eso, son más baratos allí, se devuelven a Europa congeladas para vender a nuestros supermercados. ¿Y por qué? Por un tema de costes estrictamente, costes directos. ¿Qué costes son esos? El de Irlanda, China, Europa, es más barato que hacer el proceso y el manipulado de Europa. Pero es un coste directo, pero hay una serie de costes indirectos que es la contaminación ambiental que esos grandes buques contenedores que dan la vuelta al mundo y que si lo pusiéramos en un mapa de Mundi nos asombraríamos de ver el tráfico que hay, están contaminando atmosféricamente y estamos contaminando los océanos. Es decir, estamos en un cambio de paradigma donde algunos podemos permitirnos, personas, sociedades o países, determinado tipo de costes y estilo de vida, pero el planeta y la sociedad entera no puede permitírselo. Simplemente eso. Gracias. Yo creo que son importantes aportes. Gracias, querido hermano, y sobre todo complementan las ideas y la discusión que hemos ido teniendo aquí. Y nada, creo que me quedo muchísimo con tus palabras y solamente hago una pequeña reflexión y creo que es la última. Que bien escuchar y diría que bueno siempre escuchar a las hermanas y a los hermanos juntos en armonía. Es decir, lo que decía un poco en la charla, tenemos más cosas en común y tantas cosas por decir que nos unen y a veces estamos buscando las cosas que nos separan y que creo que más bien deberíamos buscar las formas, este tipo de eventos, por supuesto, no quedar solamente en la retórica, sino también en algunos asuntos prácticos porque tantos tienen tanto por decir. Sí, ¿alguna pregunta más? No, pues nada, dejo a Pilar para que despida. Bueno, de acuerdo con la programación que tenemos, haremos una pausa para empezar de nuevo la conferencia de Patricia a las 19 horas. Os ruego que intentemos ser un poquito puntuales para poder empezar y terminar a una hora prudencial. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Vale, gracias, hasta luego. Hasta ahora. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos ya de nuevo en estas segundas jornadas de la Logia Constante Alona, iniciando la segunda parte de esta tarde de conferencias y estamos con Patricia Planas Rufino. Nos va a hablar sobre la psicología del masón. Ella es psicóloga por la Universidad de Barcelona, tiene una larga trayectoria profesional como psicóloga clínica y psicoterapeuta. Trabaja muy profundamente en el abanico de trastornos psicopatológicos enfocados a enfermedades autoinmunes como el lupus, psoriasis y artritis reumatoide, y tiene también una larga experiencia en el estudio de la masonería, particularmente de los ritos de la masonería, y lo ha relacionado en diversas ocasiones y en diversas conferencias con su profesión, lo cual es muy interesante que hoy toque este tema. Ha sido gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, en la actualidad es maestra de la respetable Logia Luz Primera al Oriente de Barcelona y venerable maestra de la respetable Logia Dama Blanca al Oriente de Andorra, ambas de la Gran Logia Femenina de España. Patricia, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar quería agradecer, ¿no?, el que me hayáis invitado a estas segundas jornadas de masonería sobre los retos del siglo XXI, creo que es el título, y bueno, y especialmente a ti, Manolo, por haberme invitado. Bien, como comentaba Pilar, sí, yo os hablaré un poco de la psicología del masón,
si es que el masón tiene una psicología completa. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que el símbolo, el rito, el ritual y una sociabilidad fraternal, tal como se practican en la masonería desde el siglo XVIII hasta hoy, sirven indudablemente para conformar la psicología de los iniciados de una forma gradual, orientado hacia lo que me gusta llamar la conversión de la mirada, que no es más que el descubrimiento de uno mismo y el respeto de los demás. La psicología, un momento, que se me ha... Espera un momento que he perdido, vale, ahí. Ahora, vale. La psicología, según el diccionario, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Dicho de otra forma, la psicología estudia la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o de una colectividad. Según estas definiciones, queda claro que desde la psicología se puede explicar lo que le sucede a la persona o al grupo de personas que practican masonería. Y justamente eso es lo que voy a intentar explicaros. Empecemos por explicar qué es masonería, y esa definición me servirá para explicar el resto. La francmasonería es una orden iniciática, filosófica, filantrópica y progresiva. Es una orden porque es un conjunto de personas vinculadas entre sí por lazos estrechos de fraternidad. La orden masónica es filosófica porque defiende la libertad de la ciencia y de la conciencia. Los masones son siempre pensadores libres y a menudo son también librepensadores, siendo estas dos circunstancias combinadas las que le conducen a una defensa universal de los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad y de laicidad. La masonería es filantrópica porque sus miembros defienden y protegen a los más débiles. De hecho, el masón no debe olvidar nunca la tarea de construir templos en su corazón, y ello le acercará a una concepción del amor que constituye un compromiso con el progreso de la humanidad. Este compromiso le impedirá desentenderse del otro, dejarlo al margen y le conducirá a querer lo que quiere para él, que lo tengan también los demás. La masonería es también iniciática y progresiva, porque el permanente aprendiz que es el masón, sea cual sea el grado que ha alcanzado, no cejará jamás en el empeño de alcanzar el conocimiento, sabiendo que cuanto más aprende, más consciente es de lo que le falta por aprender. Así, la masonería deviene una herramienta para la transformación y perfección integral del ser humano, que utiliza un método iniciático, a través de un método iniciático que utiliza principalmente los símbolos y las alegorías. La masonería lleva un conocimiento más profundo de uno mismo a través de los símbolos. Una de las primeras cosas que se le dicen al neófito en su iniciación es: aquí todo es símbolo. Un símbolo es la manifestación de una idea, profunda que se manifiesta mediante un lenguaje oculto a la conciencia, que va haciéndose comprensible progresivamente y que va unido a un darse cuenta emocional. Se une así la parte intelectual a la parte emocional. Dentro de los símbolos utiliza básicamente las herramientas relacionadas con la construcción, especialmente de catedrales y otros edificios de la época medieval. Hasta también símbolos universales como pueden ser el sol, la luna, etc. Y además recurre a ciertas alegorías representadas mediante ceremonias que intentan llegar más allá de la comprensión intelectual de la sabiduría que se obtiene mediante el autodescubrimiento. El símbolo sirve para pensar lo impensable, decir lo indecible, representar lo irrepresentable. El símbolo, en este sentido, es el intermediario entre dos realidades, una conocida y otra desconocida, una visible y otra invisible, una consciente y otra inconsciente. Por tanto, el símbolo permite la conexión entre esas dos realidades. Es el vehículo que posibilita la búsqueda de la esencia por medio del conocimiento.
y esa esencia puede ser de naturaleza emocional, cognoscitiva o espiritual. La francmasonería resulta incomprensible sin prestarle una atención suficiente al concepto de la iniciación. A veces se olvida que la francmasonería no es una asociación, sino que se trata de una orden y que el masón se inicia un acto reflexivo debido a su esfuerzo personal y no es iniciado, sino recibido. El masón nunca afirmará que lo es, sino que constatará que como tal es reconocido por sus hermanos. La iniciación no es única, sino que la recepción de cada grado comporta una nueva iniciación. El itinerario masónico es, pues, una sucesión de iniciaciones. Las sucesivas iniciaciones del masón producirán en él o en ella una paulatina conversión de la mirada. La iniciación es un rito de paso que nos permite transitar mediante una ceremonia de nuestra vida profana a nuestra vida masónica, donde se pretende la transformación de la persona a la que se le hace buscar en el interior de sí misma las raíces del conocimiento y se la invita a atreverse a pensar, a interrogarse, a dudar y a experimentar. Los ritos de paso han existido siempre y todavía existen. Ejemplos de ritos de paso actuales pues serían las bodas, las comuniones, un poquito más lejanos la mili, pero en la antigüedad los ritos de paso de las tribus primitivas permitían también en muchos casos pasar de la adolescencia a la adultez, al superar una serie de pruebas. Y me viene a la mente la serie Orzoway, de cuando yo era pequeña, o el libro de la selva de nuestro querido hermano Kipling. La interpretación psicológica de la iniciación es una parte metodológicamente relevante de la psicología de la masonería, porque el análisis de la actitud de cada uno antes, durante y después de su iniciación va a darnos muchas claves de su capacidad para interiorizar las herramientas simbólicas que se ponen a su alcance el día de la iniciación. La metáfora de los canteros de la construcción se halla en el núcleo de la propuesta intelectual de la masonería. El neófito, que llama a la puerta del templo osando interrumpir los trabajos que se desarrollan en él, aspira a aprender las reglas del oficio. El profano quiere ser constructor, quiere construirse a sí mismo. La iniciación del aprendiz es solo el comienzo de una progresiva apertura al conocimiento de sí mismo y del otro, al que se aprende a conocer, a respetar a medida que se transita, se avanza, se crece por los grados de aprendiz, compañero y maestro. Las etapas evolutivas que representan los 3 grados masónicos básicos o universales, el de aprendiz, compañero y maestro, suponen estados evolutivos de conciencia. Por ello, pueden sin duda compararse o interpretarse mejor a la luz de la psicología evolutiva. El iniciado busca la luz, la verdad, despojarse del ruido interno y externo para hallar su verdadera naturaleza, su verdadero yo. Iniciarse implica descender a las profundidades, a lo más profundo de nuestro ser, y para ello debemos confrontarnos a nosotros mismos, mirarnos de una manera distinta para ser capaces de vernos de verdad. Desde que el candidato llega al lugar donde ha sido citado para su ingreso en la orden, se va a ver confrontado con una situación desconocida, nueva, intrigante, misteriosa, diferente a todo lo que ha vivido ordinariamente hasta ese momento. El candidato va a sentir como sus esquemas mentales se tambalean o incluso quizás se le rompen, ¿no? Lo que hace que se enfrente a su iniciación con la mirada de niño. No lo sabe todavía, pero ha empezado la conversión de su mirada. No sabe tampoco que el éxito o fracaso de su vida en la orden dependerán de que llegue a culminar esa conversión de la mirada. Con la actitud de un niño, con la predisposición de quien está deseando saber, de quien ve y vive algo por primera vez, el neófito empezará a ser capaz de vivir y de entender realmente lo que significa haberse iniciado. La actitud del niño es lo que va a permitirle que lo que vea, escuche o sienta penetre indeleblemente en su interior. La ceremonia, por su parte, le va a conducir por la sorpresa, la emoción
y la intensidad de lo vivido a reafirmar la perennidad de la huella dejada en su inconsciente. Entramos en el templo sin ver, por un pasaje muy angosto, imposible de cruzar sin ayuda. Igual que en el parto, para salir a la luz debemos transitar por el cuello del útero, oscuro y pequeño, y nos hallaremos inermes, requiriendo el auxilio de médicos y comadronas para poder salir del vientre materno. Vamos a necesitar durante toda la ceremonia confiar en los demás, en las personas o en la persona que nos guían, igual que los niños necesitan de sus padres y de otros adultos para desarrollarse, pues están indefensos y han de ser guiados en su tránsito hasta el punto en el que sean autónomos. El aprendiz niño debe practicar la introspección, debe poder conectar con su esencia y empezar a descubrir el mundo desde otra perspectiva, con sus 5 sentidos y con su intuición, produciéndose así la conversión de la mirada. Para el aprendiz es importante la guía que le ofrece su vigilante, un oficial de la logia que con mirada amorosa irá acompañándole en los primeros pasos de su nueva vida masónica. El funcionamiento de la logia debe contribuir a que todo esto sea posible. Ha de regirse por la fraternidad, la capacidad de escucha, la tolerancia, el respeto, las ganas de enseñar y sobre todo el amor. La logia ha de acogerle como una familia. El aprendiz niño ha de sentirse amado, aceptado, escuchado, en confianza para poder desarrollarse y crecer sano. Y justamente será esa mirada amorosa de sus hermanos la que permita poco a poco que el aprendiz se mire a sí mismo también con mirada amorosa, y eso permitirá aprender a quererse más y aprender a querer a los otros. Pasado un tiempo, alrededor de un año como mínimo, si el aprendiz ha demostrado interés en el estudio y se observa en él un cambio de actitud, su vigilante le va a proponer pasar de grado. Y si es aprobado por el resto de maestros de la logia, puede empezar a trabajar para lograrlo. En la iniciación como compañero, descubrirá nuevas herramientas que le permitirán seguir avanzando en el conocimiento simbólico. Descubre, además, que el mundo se le abre ante sus ojos y se le muestra todo el conocimiento que está a su alcance y el cual él deberá ir escogiendo en función de lo que más le interese, como en la adolescencia, donde nos vemos confrontados a ir especializándonos en los estudios para escoger al final lo que queremos ser, a qué nos queremos dedicar, cuál va a ser nuestra profesión de adultos. Además, el compañero tiene el deber de viajar, salir de la línea recta para desplazarse e ir a investigar lo que hay a su alrededor. Exactamente como en la adolescencia, donde se nos abren diversos caminos, se avanza con el apoyo de la familia para descubrir el mundo por nosotros mismos, aunque con el deber de volver siempre a casa, a la seguridad y al calor de la familia, porque todavía no estamos preparados para ser totalmente independientes. Por esta última razón, el compañero tiene también un vigilante, pero el papel de este, más que de guía, es el de acompañante. La relación con el vigilante, aunque próxima y afectuosa, deja más espacio para que sea el compañero quien solicite y tome la iniciativa respecto a lo que necesita que su vigilante le aporte. Pasado un tiempo, y si todo va bien, el compañero será propuesto para pasar al grado de maestro. En este grado, por primera vez desde su iniciación, el masón va a experimentar la soledad del maestro. Ya no hay vigilante ni persona de referencia que le acompañe de una manera más directa. No solo el maestro ya no tiene vigilante, sino que sus hermanos podrán encomendarle que realice esta función con los nuevos aprendices y compañeros. Además, puede empezar a desempeñar oficios de responsabilidad dentro de la logia y algún día también en la gran logia. El maestro es un masón libre y del ejercicio de su libertad va a depender que siga estudiando y aprendiendo, que enseñe a su vez a sus hermanos y que sea capaz de dar como antes lo ha sido de recibir, exactamente igual que en la vida adulta. No obstante, al llegar a la etapa de maestro adulto, el masón debe ser capaz de seguir siendo un aprendiz, proseguir su perfeccionamiento que le llevará jamás a la perfección. Ha de ser capaz de vivir con la confianza, la alegría, la simpleza, la entrega de un niño, pero con la madurez de un adulto. No deberá olvidar nunca que los objetivos del trabajo masónico son llegar a ser el mejor ser humano que pueda,
Ha de ganar en humildad, compromiso, perseverancia, tolerancia, empatía y templanza. Debe asumir la responsabilidad de que su actuación debe ser el ejemplo de aprendices y compañeros. Llegados a este punto, habrá culminado la conversión de su mirada, aunque seguirá practicándola el resto de su vida, tanto dentro como fuera del templo. El concepto más extendido de conversión hace referencia a que algo o alguien se transformen en lo que antes no era. Y la iniciación no es una conversión, porque el iniciado preserva sus creencias y sus convicciones tras la iniciación. La conversión que propongo no es la del masón, sino la de su mirada, la conversión de la mirada. En la iniciación es esencial el proceso de reconciliación con enemigos y adversarios. Esta reconciliación requiere mirar al otro de forma distinta, a lo que habrá contribuido que cada persona haya sido capaz de mirarse a sí misma. Si somos capaces de hacer este ejercicio, el de vernos, seremos también capaces de verlos. A la luz de la psicología, cabe distinguir entre el yo que somos y el yo que percibimos. La distancia entre los dos conceptos es inversamente proporcional al grado de nuestro autoconocimiento. En el extremo de la locura, Adolf Hitler se veía a sí mismo como ario cuando era moreno, bajito y con bigote. Un fenómeno similar debe explicar la persecución a los homosexuales que han ejercido algunos homosexuales que ocupaban el poder, aunque a esto se le llame habitualmente autoodio, ¿no? La iniciación masónica pretende acercar las dos visiones del yo porque es un mecanismo de autoconocimiento. El masón, al empezar a descubrirse a sí mismo, aprende a conocer al otro y hacerlo con una mirada nueva. El masón no se ha convertido, es el mismo ser humano que era, pero adopta paulatinamente una forma distinta de mirar, caracterizada por la caída sucesiva de los múltiples velos que no nos permiten aprehender la realidad tal cual es y nos mantienen prisioneros de una no percepción consistente en la prevalencia de los apriorismos. A este esfuerzo, el de liberarnos de los apriorismos, ideas preconcebidas, prejuicios, es a lo que llamo la conversión de la mirada. El masón, pues, se inicia, pero no se convierte. Sin embargo, su búsqueda de la luz le va a impulsar a abrir bien los ojos para diluir cualquier diferencia que pudiera mantener viva la división entre el yo que percibo y el yo que soy, y entre el nosotros y el ellos. Esta es la lección principal del poema que Kipling dedicó a su logia madre en la India, aquel lugar en el que, una vez traspasadas las puertas del templo, desaparecían las dignidades, los cargos, las diferencias, para ser todos simplemente hermanos. Para conseguirlo, necesitará la ayuda de las herramientas simbólicas heredadas de los gremios de canteros medievales. Va a requerir la realización de un esfuerzo especial, la conversión de su mirada hacia la fraternidad universal. Y la mirada sí que va a tener que transformarse para ser distinta de como lo había sido antes. La mirada del masón nace de la conversión de la mirada del profano. Y esta conversión no es inmediata, no es una caída del caballo, sino un itinerario que el aprendiz masón empezará a practicar con la regla del silencio. Callado, solo podrá mirar, y esa mirada, liberada del propio ruido interno y externo de nuestra voz, empezará a ser distinta y le permitirá descubrir o redescubrir, si los había conocido antes, a los hermanos de su logia. Los psicólogos sabemos que el inconsciente se expresa a través del lenguaje simbólico, desde el cual los símbolos conectan directamente con el inconsciente y desde ahí con nuestra historia personal. En función de nuestra caracteriología, el símbolo nos interpelará de un modo o de otro, lo que convierte la transmisión del conocimiento simbólico en una experiencia personal e intransferible. Y esta idea es muy importante. Si no la comprendemos debidamente o si la olvidamos, podremos caer en la tentación de creer que nuestra interpretación del símbolo no es una interpretación, sino la interpretación. Y lo convertiremos en un dogma. Le haremos perder su plasticidad dinámica y lo encerraremos en una idea dogmática que en lugar de enriquecernos nos empobrecerá. Y si ocurre esto, la conversión de la mirada no se habrá producido. Nos habremos quedado en la distancia que separa el yo del nosotros y el nosotros del ellos.
En la masonería, la logia, los hermanos y las hermanas que la componen constituyen la ocasión de compartir los diferentes mensajes que el símbolo nos sugiere a cada uno y de comparar sus diferencias. Al francmasón se le pide que cuando tome la palabra en la logia lo haga adoptando una postura que no pretende imponer sus criterios, sino sugerir nuevas ideas, de que reconoce sus límites y de que está a la escucha de lo que han dicho o van a decir los demás, de que acepta unas reglas del juego en las que se hacen maravillosamente compatibles la fortaleza en las ideas y la elegancia en las formas. El hablar en logia se convierte en una predisposición interior. Es el símbolo de la paulatina conversión de la mirada, que está en el centro del trabajo de pulir la piedra bruta del masón. Una conversión de la mirada hacia dentro de uno mismo, que ayuda a acercar el yo que somos al yo percibido. Y una conversión de la mirada externa, hacia afuera, hacia el otro. La conversión de la que hablo es un verdadero cambio de perspectiva, una transformación que se traduce como volverse a o volverse hacia el hombre, centrado precisamente en el cambio de su mirada. La conversión de la mirada de la que vengo hablando permite superar la ceguera no solo sobre el otro, sino incluso sobre el pensamiento del otro. Comprender qué dice el otro, aceptar en qué proporción estamos en desacuerdo y en cuál nuestra visión es coincidente, es un motor de reconocimiento de la fragilidad de nuestro propio criterio y un incentivo para despojarnos de las ideas que consideramos verdaderas por el único motivo de que son nuestras. Aprendemos así a la vez que desaprendemos, un desaprender basado en la capacidad de poner en cuestión lo adquirido para permitir un avance racional en un nuevo aprender. Nos ayuda a abrirnos a nosotros mismos, a mirarnos y a vernos de otra forma, y a ver y a mirar de otra forma a los demás, desde el respeto y el aprendizaje del nosotros y del otro. Esta dinámica viva del simbolismo como lenguaje es lo que le permite al masón ir avanzando de forma gradual por una serie de conocimientos que implica la interiorización de valores morales y de autoconocimiento que estimulan su perfeccionamiento para que pueda incidir en la sociedad a través de su ejemplo. De nuevo, la masonería implica la conversión de la mirada. Y permitidme que, llegados a este punto, os cuente un cuento. Los cuentos, los mitos, las leyendas sirven para explicar la forma de pensar y de sentir, de entender la vida de un colectivo. El cuento que voy a explicaros no es mío, pero creo que puede servir para ilustrar el trasfondo cultural de la masonería y también el de la conversión de la mirada. Gerard de Nerval, un poeta bohemio y soñador y un atormentado, que parece ser que nunca fue masón, en su libro Viaje a Oriente, de 1851, realiza múltiples guiños a los mitos y leyendas de la masonería, sobre todo en Historia de la Reina de la Mañana y de Solimán, Príncipe de los Genios. Un cuento que os recomiendo y que voy a resumiros. La reina de Saba, que en la tradición islámica recibe el nombre, entre otros, de Balkis, y este es el nombre que escoge Nerval para su relato. Entonces, Balkis había conseguido el progreso y el bienestar de su pueblo y había alcanzado sabiduría y refinamiento. Quiso visitar a Solimán, rey de Israel, con el objetivo de poner a prueba su conocimiento y para engendrar un heredero que asegurara la dinastía con un linaje de excelencia. Solimán la acogió espléndidamente con su corona de oro y su trono esculpido en el mejor cedro del Líbano. Quiso de inmediato mostrarle a Balkis su mayor obra, el Templo de Jerusalén. Balkis quedó fascinada y pidió conocer al arquitecto, un hombre llamado Adoniram. De Adoniram emanaba una autoridad que solo cabe reconocer en las personas excepcionales. Era un hombre solitario que solía pasar temporadas en el desierto para reflexionar sobre los restos de las civilizaciones desaparecidas y tratar de recuperar su legado, interesado solo en la forja del hierro. Adoniram, el arquitecto del templo, se lamentaba de que Solimán en realidad construía aquel gran templo mucho más a su propia gloria que a la de Adonai, y creía que Balkis compartía con él sus vanidosas y fútiles intereses. Mientras Solimán se esforzaba por seducir a la reina, Balkis experimentaba sentimientos contradictorios. De un lado, era sensible a los halagos del rey y deseaba caer en sus brazos, pero a la vez
percibía en su religión un cierto dogmatismo brutal y una cierta misoginia. De otro lado, Balkis se sorprendió a sí misma cuando sus ojos y su corazón empezaron a descubrir a Adoniram como un hombre noble, de una gran altura espiritual y con una mirada transparente, superando así todas sus reticencias iniciales. Las miradas de Balkis y de Adoniram se cruzaron y Balkis comprendió que la conversión de su mirada iba a cambiar su decisión inicial. En efecto, Balkis había reconocido en Adoniram a un descendiente de Tubal-Caín y de Enoc, la estirpe de quienes habían sido capaces de oponerse a los dioses dominantes y celosos para concentrarse en la fuerza creadora y transformadora de lo humano. La pasión y el amor de Balkis por Adoniram es una iniciación en el sacerdocio del hombre que se emancipa de la sumisión a los dioses y halla en su humanidad las razones para inventarse a sí mismo, para vivir, para luchar, para construir y para gozar. Un sacerdocio que sustituye la sumisión por el amor. Pero su rebeldía humanista les llevaría a pagar un alto precio. La noche en que Balkis inicia el regreso a su pueblo, Adoniram es asesinado. Y durante el largo viaje, Balkis presiente en su vientre los movimientos del hijo que había concebido con Adoniram y que sería el hijo de la viuda. Ese hijo es el símbolo de todos y cada uno de los francmasones permanentemente comprometidos con esa visión humanista que facilita nuestra vida de convivencia. La iniciación de Balkis, gracias a la conversión de su mirada, es el descubrimiento de lo humano y con ello el ejercicio de la libertad. La libertad de escoger a quien quiere que sea el padre de su hijo o de su hija y por tanto el continuador de su estirpe. Es el reencuentro con las deidades femeninas ancestrales dedicadas a la naturaleza y a la fertilidad. Es también la apertura al amor, a la sabiduría, es decir, a la filosofía. La iniciación de Balkis nos sirve para descubrir el significado profundo de la iniciación masónica como una apuesta por la filosofía, entendiendo por tal la facultad de cuestionar lo establecido y de formularse preguntas que nunca se considerarán resueltas del todo y que jamás aceptarán un catálogo de soluciones preestablecidas, un catecismo de dogmas destinados a mantener a los seres humanos en la esclavitud de la ignorancia y de la superstición. La iniciación es filosofía, es experiencia y es sentimiento. El francmasón busca con todas sus fuerzas la verdad, escrita con una minúscula inicial. Nunca podrá llegar a la verdad en mayúsculas porque esa búsqueda topa con el obstáculo de su finitud humana. El itinerario iniciático consiste, por tanto, en la búsqueda incansable de respuestas a preguntas que quizá nunca encontrarán respuesta. Desde esta perspectiva, resulta posible elaborar una filosofía de la iniciación y en lo que a mí me interesa de forma especial, una psicología de la iniciación. Pero hay que advertir que la iniciación no es filosofía, es, como he descrito, una apertura a la filosofía y que tampoco la filosofía es iniciática. Al contrario, la práctica filosófica y la experiencia iniciática difieren notablemente entre sí. La filosofía requiere de un largo y pausado proceso de razón pura, de discurso intelectual, mientras que la iniciación se da en la inmediatez de una experiencia personal intransferible, síntesis de razón práctica y de fenómeno vital. A esto es a lo que los francmasones llamamos secreto, a la incomunicabilidad de la esencia misma de la experiencia vivida. Lo que se vive en cada iniciación puede ser más o menos descrito, pero resulta a todas luces intransmisible. Podemos explicar los objetivos, los procedimientos, los símbolos, los fundamentos epistemológicos de la masonería, pero no podemos explicar la experiencia que cada uno de nosotros tenemos como masones. Igual ocurre con la psicología, podemos explicar la teoría, nunca la experiencia real, porque no se puede explicar lo que realmente ocurre en una sesión de psicoterapia. El iniciado recibe la transmisión de una tradición y se compromete a conservarla y a no revelarla, lo que incluye la asunción de un conjunto de deberes hacia sí mismo y hacia los demás, comprendido el compromiso de luchar para construir una sociedad mejor. Y esto
requiere de una fe. La fe masónica está ligada a la confianza en uno mismo y en nuestros hermanos, y la confianza en que un mundo mejor es posible. La fe masónica se opone, por tanto, a cualquier resignación pesimista a mantener las cosas como están o a dejar que empeoren. La fe masónica nos impide aceptar una verdad inmutable y nos conduce a creer en la eficacia del esfuerzo y en la virtud del trabajo, a través de los cuales el ser humano es capaz de superar todas las pruebas. Por eso en la masonería utilizamos constantemente la palabra trabajo. Trabajamos en la logia y trabajamos fuera de la logia. El concepto trabajo abarca todos los aspectos de nuestra vida: la instrucción, la reflexión, la investigación, la experimentación, la meditación y la acción. Lo esencial para un masón no es quedarse inactivo o inmóvil. Y hay mucho trabajo por hacer. Nos hallamos ante un cambio de paradigma cuya culminación sería el resultado de la conversión más importante, la conversión de la mirada, donde ser mujer o hombre debe ir mucho más allá de las diferencias de género para centrarse en lo que nos hace humanos y en cómo estos humanos del siglo XXI vamos a ser capaces de establecer nuevas normas y leyes para proteger a los mismos humanos, animales, plantas y al planeta entero. El peligro cierto que acecha al planeta se puede y se debe transformar en una oportunidad de cambio y en una esperanza o fe en el futuro. Y os lo digo ahora, cuando, como he dicho antes, hace un momento, no hace ni una semana que volví de las Islas Galápagos, en donde he estado con una exposición del National Geographic y de la Real Academia Europea de Doctores, con la colaboración de la Universidad San Francisco de Quito, donde casualmente trabaja el anterior ponente, el querido hermano Andrés Martínez. Allí, en las Galápagos, he aprendido o he podido profundizar más en el concepto de One Health, de cómo nuestra salud depende de la salud de todos los seres vivos y de cómo hemos de cuidar los ecosistemas y a todos los seres vivos para garantizar nuestro propio bienestar. Eso requiere también de la conversión de nuestra mirada. Dejar de lado el antropocentrismo para darnos cuenta de que la sostenibilidad del planeta pasa por la defensa de otras especies que no somos nosotros. Debemos proteger al resto de seres vivos de nuestra capacidad de destrucción y ser capaces de construir una filosofía y una forma de vida geocentristas. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy, masones y no masones, brillamos con luz propia y diferente al resto. Pero debemos tener presente que cuando nos unimos lo hacemos en una sola luz, si cabe, mucho más potente y brillante. Y para que eso pueda ocurrir, es necesario que seamos capaces de trascender fraternalmente las pequeñas diferencias que, lejos de separarnos, nos hacen crecer en la diversidad. Ese es un proyecto definitivamente comprometido con la conversión de la mirada. En un momento donde parece que todo se destruye, si nosotros, los seres humanos, somos capaces de transformar nuestra mirada, conseguiremos trabajar unidos por un objetivo común y quizás, solo quizás, podremos ser el ejemplo real de que las cosas pueden hacerse de otro modo mejor para todos. Os invito a todos a que contribuyamos a colocar en primer lugar de nuestra escalera de valores la marginación del odio, la oposición a las fronteras, la recuperación de la esperanza, la capacidad de actuar en favor de la paz y el esfuerzo por difundir el conocimiento y, en definitiva, la propagación del amor. Nos sorprenderá ver cómo va cambiando la mirada, la nuestra hacia el otro, la del otro hacia nosotros, y descubriremos que la conversión de la mirada es la única conversión que nos interesa por su fuerza radicalmente revolucionaria a la hora de conseguir cambios a mejor en nuestra maltrecha sociedad. He dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Una charla fabulosa, estupenda. Creo que todos lo hemos disfrutado mucho. Bueno, se abre un turno de palabras, ¿no, Pilar? Sí. Para todos los que quieran hacer alguna pregunta. Antonio, adelante. Hola, saludos desde Sevilla. Soy Antonio Manfredi de la respetable Logia Ariadna. Gracias, Patricia, por tu intervención muy interesante. Me has hecho nacer una duda importante, que te estoy hablando, como tenemos obligación, probablemente muchos de los presentes, de la formación de los recién llegados, de los recién iniciados.
podría deducirse, si interpreto literalmente tus palabras, que no hagamos cursos de formación, que la propia vivencia en nuestros encuentros, en nuestras tenidas, debe ser suficiente para que el recién iniciado avance consecutivamente. Obviamente, entiendo que no debemos hacer una lectura tan rotunda de tus palabras, pero sí me gustaría, en la medida de lo posible, si nos pudieras dar alguna indicación, siendo coherentes con lo que has dicho, la conversión de la mirada y, sobre todo, la interpelación del símbolo, que me parece un concepto por sí mismo ya para hablar mucho. ¿Qué recomiendas cuando nos tendremos que enfrentar a la formación de recién llegados a nuestras logias? Gracias a todos. Antes de contestar, Patricia, hay que recordar que es unas jornadas abiertas a masones y no masones. Perfecto. No, yo creo que obviamente, ¿no? La masonería es una experiencia, y es muy difícil, es una experiencia y por tanto es casi diríamos personal e intransferible, ¿no? Es muy difícil explicar la vivencia que se tiene cuando uno es iniciado, igual que es muy difícil, ¿no? El ejemplo que yo pongo a veces es la del chocolate, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien a qué sabe el chocolate si nunca lo ha probado, ¿no? Puedes explicar la textura que tiene, que es dulce, que es bueno, que es tal, pero si esa persona no ha probado el chocolate, muy difícilmente se va a hacer una idea de a qué sabe el chocolate, ¿no? Pues con la iniciación o con la masonería pasa un poco lo mismo. Dejando esto aparte, creo que hay que encontrar un balanceo, ¿no? Entre lo que es por parte de los aprendices o de los masones en general, la experiencia con la formación, ¿no? Con la instrucción, en el sentido de que creo que sí que es necesario que existan las cámaras de aprendices en donde se pueda justamente, pues bueno, guiar, pautar, acompañar a esos recién llegados en su búsqueda, ¿no? Y crear un espacio donde se pueda compartir las experiencias, porque eso es lo que hacemos los masones y lo que justamente nos enriquece, ¿no? Por lo tanto, soy fiel defensora de la formación de los aprendices y de los compañeros, incluso de los maestros. Ok, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Patricia, yo te voy a hacer una. Ahora hay un debate muy importante sobre la salud mental. Yo creo que es muy a nivel social, no a nivel masónico. Me gustaría, si es así, ¿qué puede aportar la práctica de la masonería, más que los valores de la masonería, al debate sobre la salud mental en la sociedad? Esta conversión de la mirada que tú estás haciendo, ¿qué prácticas o qué enseñanzas o qué se puede aportar en el debate de la salud mental en general? Sí, es cierto que después de la pandemia, ¿no? Que hemos vivido, pues bueno, se ha puesto de manifiesto el tema de la salud mental. Podríamos decir que desgraciadamente se ha puesto de moda, ¿no? Pienso que esto se tiene que aprovechar como una oportunidad también y nos tiene que ayudar a poder normalizar el hecho de que hay personas pues que tienen problemas de salud mental y que no por eso están proscritos o tienen que ser separados de la sociedad, ¿no? Sino que todo el mundo somos susceptibles de, en un momento dado a lo largo de nuestro proceso vital, pues poder padecer una enfermedad mental y esto, pues, bueno, normalizarlo en el sentido de garantizar el acceso al tratamiento para que esas personas puedan ponerse bien. No sé si es esto lo que te referías o si te referías más desde la masonería. Sí, desde la masonería, por ejemplo, está hablando has hablado de la conversión de la mirada, de la introspección, del reconocimiento, de que hay opiniones también diferentes, de este tipo de prácticas, ¿no? Que no es la competitividad, que no es el dogmatismo, que no es sí, desde el punto de vista de eso puede contribuir a
Sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, lo que nosotros nos trabajamos en las logias, ¿no? Todos los que son los valores masónicos que defendemos, más todo el trabajo personal que hacemos los masones, pues nos ayuda, obviamente, a ser más tolerantes, más abiertos, más a conocernos mejor a nosotros mismos y, por tanto, pues bueno, no sé si estar más protegidos, pero sí a saber reconocer cuando algo no va bien en nosotros mismos y poder actuar antes, ¿no? Esto pienso que sí, que la masonería nos puede ayudar a los masones a esto. Mira, ya estoy contenta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? ¿No? Sí, Juan, adelante. Sí. Gracias, Manolo. Muchas gracias, querida hermana Patricia, por tan hermosa charla con tan sugestivo nombre. Creo que no solamente la conversión de la mirada trae consigo un cambio en el neófito y en el converso, sino también debe estar acompañada de una alegría interior. Y el rostro del masón debe estar acompañado por eso, por una alegría de la vida, ¿sí? Y que se exprese en el rostro. Uno ve por la vida mucha gente circunspecta, por no decir algo más. Y me gustaría que pudiera, querida hermana, a quienes estamos en otras realidades, como en estos países hispanoamericanos y concretamente en Venezuela, hoy en día un territorio del dolor donde la tasa de suicidios es la más alta en América y una de las más altas en el mundo, una palabra para poder sonreír. Sí, realmente, bueno, es un reto, lo que me pedís. Realmente no podemos olvidar, ¿no?, lo que ha dicho el conferenciante anterior, de que hay partes en el mundo, o sea, no todos estamos igual, ¿no?, en las diferentes partes del mundo, y hay zonas en las que estamos mejor que en otras. Yo creo que la masonería en estos países, como Venezuela, tiene un papel fundamental y muy, muy importante, porque pienso que sois vosotros los que, sois vosotros los que nos tenéis que inspirar a nosotros, porque ser masón en Venezuela no es lo mismo que ser masón en España, y es mucho más difícil serlo en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, no sé qué palabra podría decirte para alegrar un poquito, ¿no? Pero porque pienso que esa palabra, o que esas palabras, o que esa motivación la tenéis vosotros mucho más que nosotros, debido a la situación social que estáis viviendo en estos países, ¿no? Y que somos más bien nosotros los que nos tendríamos que inspirar y mirarnos, coger ejemplo de vosotros en la masonería que vosotros practicáis, siendo muchas veces perseguida y poco entendida y muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy fácil dedicarte a trabajarte a uno mismo cuando tienes las necesidades básicas resueltas, ¿no? O cuando tu pueblo está en paz, o cuando puedes salir a la calle tranquilamente, ¿no? Es mucho más difícil hacer este trabajo cuando tu vida corre peligro, o cuando tienes que estar pendiente de sobrevivir, en el sentido amplio de la palabra. Gracias. Bueno, una última pregunta para Patricia, si hay, y si no, pues nada, antes de darle la palabra a Pilar Giraldes para que ya clausure la jornada de hoy, daros las gracias, dar gracias a Patricia Planas,
Patricia, una conferencia estupenda. Gracias a todos los asistentes en nombre de la respetable Logia Constante Alona, al oriente de Alicante, de la Gran Logia Simbólica Española, número 105. Mañana, los que estéis en Alicante, podéis ir a ver la última conferencia, que será presencial en la sede de la Universidad de Alicante, en la avenida Ramón y Cajal. Será el profesor Pedro Álvarez Lázaro sobre la masonería como escuela del ciudadano. A los que no estéis, lamentablemente, pero vamos a grabarla y pondremos en cuanto la tengamos en la página web y os la mandaremos también por email para que podáis disfrutar también de esa conferencia. Así que muchas gracias y doy la palabra a Pilar para que ya termine la jornada de hoy. Muchas gracias, Manolo. Ha sido muy interesantes las dos conferencias. Yo creo que nos llevamos muchos temas de reflexión. Tenemos mucho para trabajar. Patricia tiene razón en lo que ha dicho. Es un trabajo que se empieza pero no se acaba. Entre otras cosas, puede durar toda la vida. Todo lo que queramos trabajar, podemos trabajar, porque nunca falta. Agradecer a todos los presentes su atención, su colaboración, y espero que nos veamos muy pronto y que podamos comentar tanto la charla que se cuelgue como los próximos temas que seguramente organizaréis muy pronto. Gracias. Muchas gracias.